Decía Walter Benjamin que hay que cepillar la historia a contrapelo para que así salte todo lo que está escondido en la trama de la historia, como con una alfombra. Los que ocultan la historia han sido siempre los mayordomos del poder, catedráticos, periodistas, obispos, abogados, políticos, dramaturgos, guionistas, hoy tertulianos. Todos reciben migajas del poder y en señal de agradecimiento mienten contando mentiras, mienten camuflando la verdad o mienten callando, porque los silencios de los mercenarios también construyen mentiras. Muy pocos medios han informado de que Inda ha perdido el juicio que nos puso por decir que no pagar la pensión a los hijos es ser un maltratador. Silencios. Hay un personaje promocionado por el PP que ese no sabe callarse. Mal presentador, mal demócrata y, en fin, al fin mala persona. Se trata de Javier Cárdenas, del que sabemos porque de vez en cuando le sale algún comentario que patea la democracia y encima no pasa nada. Cuenta hoy la prensa no mercenaria que este presentador sorteó una casa suya a 10 euros la papeleta, 50.000. Papeletas vendieron. Decía que era para ayudar presuntamente a una investigación para una enferma con una enfermedad rara. Recaudó 541.260 euros y vaya por Dios, resulta que solamente le entregó a la familia 123.000. Y cuando no existían periódicos digitales, esto casi seguro hubiera quedado oculto. Por eso no le gusta nada de nada al poder que haya medios que ellos no controlan. Este simpático presentador, tan amigo del poder, Javier Cárdenas, incluso se jactó en Antena 3, que es una televisión muy de la onda de Javier Cárdenas, que había donado de su bolsillo 70.000 huracos a Hacienda, que, se olvidó decir, provenían de las donaciones. Vamos, un lince. No sé por qué me acuerdo de ese político del PP que se robó el dinero de la ayuda al desarrollo, o aquel otro que cobraba por el suelo para abrir colegios, o de ese que se quedó con dinero de la visita del Papa a Valencia. Es que ser del PP o aledaños compensa. ¿O por qué creéis que muchos personajes se acercan a la derecha? Si los dirigentes roban, los demás están autorizados. Cárdenas es inefable, porque o no se le entiende bien o porque es más bien obtuso. Ha dicho, entre otras lindezas, que Hitler no fue un dictador. Si lo hubiera dicho en Alemania, le habrían aplicado la ley no por bocazas, sino por delincuente. Porque ensalzar al nazismo en Alemania es un delito. En España será pronto también delito ensalzar el fascismo. Porque luego, claro, vienen los que interpretan a Germán Terz o a Jiménez Los Santos y pueden empezar a pegar tiros a la gente. Cuando se apruebe esa ley, los Cárdenas y los chicharros, que es el nombre del que fuera ni más ni menos que jefe de la Casa Real de Su Majestad el Rey Juan Carlos primero, y hoy director de la Fundación Francisco Franco. Esa gente serán juzgados si existe esa ley y serán condenados si ensalzan al responsable de un golpe de Estado y 200.000 asesinatos. En España también es un delito defraudar. Y la derecha, que acusa a la izquierda de defraudar a Hacienda, de hacer negocios con Venezuela, de financiarse con Irán, es, qué curioso, la que realmente defrauda a Hacienda, la que hace negocios con los corruptos de Venezuela o se ha financiado de grupos terroristas de Irán. Ay. Ojalá exista Dios y les pese en la balanza el día del juicio final con todas sus mentiras. Van a hacer entonces prácticas de tiro en el infierno. Van a pedir préstamos al infierno. Van a abrirles chiringuitos las marquesas en el infierno. O van a pedir comisiones por edificar en el Averno al mismísimo diablo. Mientras tanto, sería bueno que estuvieran lejos de las instituciones para que huelan menos azufre. Una cuestión de higiene. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. El 11 de febrero de 2020 va a pasar por día bien especial en el Congreso de los Diputados. Va a ser una fecha para la historia. Va a ser el día en que, tras un camino lleno de obstáculos y zancadillas, se va a debatir un derecho fundamental, reclamado por una amplia mayoría de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo: el derecho a una muerte digna. Al poder religioso y al poder político nunca les ha gustado que los ciudadanos fuéramos los que decidiéramos hasta cuándo llegar en esta vida. Porque una persona que decide sobre su muerte, decide sobre su vida, y al poder no le gusta a los desobedientes. Más allá de matices y enmiendas, parece claro que existe una mayoría parlamentaria a favor de permitir una buena muerte. Una buena muerte para aquellas personas que se encuentran en supuestos excepcionales que revisten extrema gravedad. Por supuesto, con garantías, con transparencia, evitando cualquier mal uso y también el derecho de conciencia de los médicos. La ley, seguro, no va a ser la mejor de las posibles, pero la belleza no se hizo en un día. La muerte digna debe incorporar la eutanasia y el suicidio asistido.
Vendrán, sin embargo, campañas de intoxicación por parte de aquellos que defienden el derecho a vivir miserablemente porque dicen que se lo ha dicho un Dios que no sabe de la compasión. Hasta aquí, hasta esa ley, nos ha traído gente valiente y generosa: Ángel Hernández, María Luisa Carrasco, Luis Montes, Ramón Amaneiro, Ramón San Pedro. Y para hablar esta noche de este tema nos acompaña alguien que ha sido muy amigo de estas personas, el vicepresidente de la Asociación para Morir Dignamente, Fernando Marín. Fernando, buenas noches. Gracias. Gracias. Fernando, ¿por qué cuesta tanto que nos dejen morir en paz? Por el tabú. Fundamentalmente el tabú de la muerte, ¿no? Porque también en otras democracias europeas con mucho más arraigo, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, también les cuesta porque fueron luteranos, porque hay una idea que ha calado de que todo lo que tenga relación con la muerte no nos pertenece. Hay que dejárselo a Dios. Y dejárselo a instancias sobrenaturales. Pero luego el Estado podía fusilarnos sin mayor problema. Esa es la gran contradicción, o la pena de muerte, ¿no? Claro. ¿Es lo mismo eutanasia que homicidio? No. Decía Jesús Mosterín, confundir la eutanasia con el homicidio es como confundir lo voluntario con lo forzado, el amor con la violación, el regalo con el robo. Y se a menudo intenta comparar para generar ese tabú que tú planteabas con la eutanasia. Claro, ¿cómo desautorizas tú la voluntad de una persona? Desautorizando la propia libertad, dudando de que sea capaz de tomar decisiones. Le costó a las mujeres para votar, costó primero que hubiera sufragio y ahora cuesta que respeten tu orientación sexual, que respeten la igualdad, que respeten los derechos individuales, el que las personas todas somos libres, iguales al nacer. Eso que dice la Constitución tan bonito de los derechos humanos, luego se pone en tela de juicio cuando su decisión no me gusta. Entonces están deprimidos, no saben lo que quieren, están presionados por el deterioro. No, hay maneras de comprobar si una persona de verdad quiere morir o no. Ahora hablamos de eso. Tú dices que primero el suicida fue un delincuente, luego fue un pecador y ahora es un loco. Efectivamente, hay un melón que tiene relación pero que no es el mismo con la eutanasia y es ¿qué ocurre detrás de la conducta suicida, ¿no? Siempre ha habido suicidios, ¿no? ¿Qué ha hecho la sociedad? Le ha colgado una etiqueta, que es lo que suele hacer cuando algo no le gusta, cuando algo no lo entiende. Locos, ¿no? Estos están chiflados. Todos los que se suicidan están mal de la cabeza. Que vayan al psiquiatra, asunto terminado. No es así. Gran parte de las personas... Hoy mueren en España 10 personas diarias, se suicidan. 5 se ahorcan. 3 se tiran por una ventana, una se pega un tiro y otra se envenena. Muchas de esas personas es una muerte violenta, pero es lúcida y se acerca mucho más al concepto de eutanasia y suicidio asistido que al concepto de una conducta irracional. No es fácil entender que la vida no sea el bien superior. No, lo que pasa es verdad que la dignidad es un valor objetivable, todas las personas tienen esa dignidad, pero también que tú dotas de dignidad tu propia vida dependiendo del valor que le des a tu vida en ese momento, con tus circunstancias, con tu contexto, con tu biografía, con los valores con los que te has ido dotando a lo largo de tu vida. Y entonces llega un momento en el cual te das cuenta de que tu vida no tiene sentido. Que tu vida se ha vaciado de contenido porque no puedes hacer actividades satisfactorias, porque no puedes salir a la calle, porque no puedes leer, no puedes ir al cine, no puedes mantener una conversación con tus amigos porque ya no tienes fuerza. Hay gente que lo interpreta solamente que tienes muchos dolores, pero tú insistes en que no se trata solo de eso. No es el dolor. Efectivamente hay gente que tiene un dolor intratable, pero esos son los menos. Es sobre todo la falta de sentido provocado por la debilidad, la enfermedad que te va deteriorando poco a poco y esa amenaza de un futuro cada vez peor hasta la muerte. Y entonces decides adelantarla, no esperar a la parca, claro, sino citarla tú, ¿no? Que planteas de alguna manera que una vida en esas condiciones, por respeto a la propia vida, no merece ser vivida, ¿no? Es decir... Claro, hay personas que dicen, yo nunca voy a vivir con un pañal, no quiero que me cambien un pañal. Tener un pañal no es humillante, que te cambien un pañal no es humillante, que te pongan una cuña en un hospital no es humillante, a no ser
que tú lo vivas como algo que no deseas, porque lo que te espera después es la muerte, porque no es un accidente del cual vayas a mejorar, sino que es definitivo y que cada vez vas a estar peor. Y dices, no, yo ahí no quiero llegar. Antes de eso, prefiero terminar, porque ya sé que esto no tiene mejoría. Es decir, hay un concepto claramente unido a la eutanasia, que la eutanasia es la muerte voluntaria medicalizada, por lo tanto, por enfermedad, y es la irreversibilidad. Cuando es un deterioro irreversible, es cuando la persona se plantea, yo no puedo más, ayúdeme a morir. Y vas a decir, y luego está el suicidio asistido, que es la complementariedad. Sí, la única diferencia es, yo te puedo llevar la medicación y tú te la bebes, o esa misma medicación yo la introduzco en una jeringa y yo te la pincho. Eso es una eutanasia, si tú te la bebes es un suicidio asistido. Hay un modelo más autónomo, más individualista, bueno, en Estados Unidos, que es un país donde cualquiera tiene una pistola en la mesilla de noche, con lo cual tiene su peculiaridad, y es que tú vas a la consulta, te da la receta, tú te la compras y te lo tomas tú solo. Ese no es el modelo europeo, ni el canadiense. El modelo europeo y canadiense es, cuento con compañía, con una asistencia adecuada que asegure, además, no solo que voy a morir cuando yo quiera, sino que el trance va a ser una muerte en paz, que no va a haber sorpresas, retrasos, que me voy a dormir y luego voy a morir rápidamente. Tú insistes en que la aldea global uno puede comprar esos fármacos para conseguir esa muerte digna. Bueno, el tema de la aldea global es muy interesante y es, de lo que estamos hablando, de lo que se va a hablar mañana en el Congreso, es de regular una ley de eutanasia en la muerte medicalizada para aquellos enfermos que reúnan los requisitos. Pero la sociedad desborda esta situación, es decir, la aldea global supone que tú puedes comprar un producto como el pentobarbital por internet. La aldea global de pronto surgen ideas sobre cómo morir pacíficamente sin contar con nadie. Entonces, esta aldea global, que tantas cosas complejas nos trae, también nos trae más libertad. Entonces, la sociedad, ahora hay un debate muy interesante en Países Bajos, no solo en Países Bajos, realmente es mundial, ¿no?, sobre personas mayores que quieren disponer de su vida, ¿no?, y disponer de un método para no tener que recurrir a la aldea global, es decir, al mercado negro de Internet, y que sea su Estado el que garantice que puede comprar una medicación para disponer de su vida cuando les parezca. Es un debate que llevará tiempo, que no se va a hacer ahora mismo, no tiene relación con la eutanasia, es un debate paralelo. Y esto, con la aldea global, es otra historia muy distinta, porque cualquier mayor, sobre todo en el futuro, tendrá un smartphone y podrá, pim, 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 con los dedos, encargarse una medicación. Claro. Hay una argumentación que no se sostiene muy bien. Es decir, la gente confía en sus médicos, va y pone su vida y su salud en manos de los médicos, en cambio, con una ley de eutanasia dice, no, los médicos me van a ejecutar, ¿no? Sí, esto es sorprendente, ¿no? Es que es el razonamiento al absurdo de qué manera nuestros médicos se convierten en homicidas, porque hay una ley de eutanasia. ¿Por qué estos profesionales en los que confiamos, los que sostienen el sistema público de salud, no solo medicina, también enfermería, psicología, trabajo social y las auxiliares, ¿por qué todas estas personas se van a convertir en homicidas? No tiene sentido, es absurdo. No hace falta obsesionarse con el control, porque no va a pasar nada de eso que dicen los... Y también hay mucha gente que plantea que igual sutilmente la familia puede inducir a que te suicides, no sé, para heredarte. Bueno, los profesionales de la medicina, de la salud, están habituados a tener conversaciones complejas con personas mayores, ¿no? Y saben del ruido de la familia que hasta ahora, hasta el día de hoy, va en sentido contrario. A las personas mayores muchas veces les estamos obligando a ingresar en hospitales donde no quieren estar y donde en muchos casos preferirían incluso que la enfermedad siguiera su curso y morirse de forma natural, a seguir en este ciclo de ingreso-salida, ingreso-salida. Es decir, la muerte voluntaria es contracorriente. No es contra natura, porque nuestra naturaleza es poder decidir, pero sí es contracultural, porque la cultura de ahora es el derroche absoluto de recursos para más tiempo, a veces con menor calidad, ¿no? Entonces, ahora mismo la familia es la que ecuaciona en sentido contrario. Pero cualquier médico, cualquier persona, en un rato de conversación se daría cuenta de que esa petición no es auténtica. Esto no pasaría un filtro mínimo
en una conversación con Manolo, que te conozco hace varios años, y esto que tú dices ahora, si yo nunca has dicho nada de esto, si siempre has sido un cagao y enseguida me has pedido los medicamentos, ahora esto de que quieres morir, ¿por qué viene? No, es que mi hijo me dijo que como la ley, bueno, Manolo, es que si tu hijo tal, pues mándale al garete o búscate otro sitio donde vivir o bueno, ya se pueden articular otras medidas, ¿no? La ley que se va a aprobar en el Parlamento con este gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, por fin parece posible algo que estaba en la sociedad, que una amplia mayoría buscaba y que parece que siempre se frenaba por un miedo que hay a la Iglesia y que la derecha busque otra vez, ¿no? Igual que ha buscado con el tema de Cataluña, busque ahí, ¿no? Algo donde aferrarse e intentar poner palos en las ruedas. Por fin parece que sí. Al principio fue, bueno, una historia de la ley, de la proposición de Unidos Podemos o Unidas Podemos fue bastante calamitosa porque llegó en un peor momento posible para que el Partido Socialista pudiera apoyar cualquier cosa. Han pasado luego lo que ha pasado, estamos en otro tiempo, dejemos eso atrás y ahora ya se dan las condiciones para que salga, ¿no? ¿La ley es la mejor posible? No. ¿Por qué? La ley es una ley del siglo XX, estamos en el siglo XXI ya avanzado, ¿no? A nosotros es una ley muy timorata, es una ley muy desconfiada, ¿no? Parte de esa falta de confianza en la libertad de las personas para decidir y en la profesionalidad de los médicos y las médicas y los agentes de salud que pueden intervenir, que pueden ser más que los médicos. ¿Y por qué, ¿no?, tiene ese miedo todavía esta ley? Porque viene del Partido Socialista, entonces el Partido Socialista le ha costado. El Partido Socialista hizo un discurso cuando Unidas Podemos presentó su ley, bueno, que hoy día no se sostiene, es todo lo contrario, bienvenidos, ¿no? Estupendo, pero habría que haber dado un paso más allá a partir de la experiencia real de Países Bajos, de Bélgica y de Canadá. Y entonces haber cogido, no huir, la ley esta huye del conflicto. El conflicto es el trastorno mental de personas jóvenes. Son muertes, son tragedias vitales muy importantes, pero esta gente luego, muchas de ellas acabó muriéndose, ¿no? Entonces, no hay que huir, hay que debatir, hay que deliberar, hay que abrir cortinas, hay que hacer pues, una ética ciudadana del diálogo, de ver los pros, los contras, y eso además traería cosas buenas para la salud mental, ¿no? Todo eso sale de la ley, los menores salen de la ley, y los requisitos están demasiado restringidos a la enfermedad física. Es decir, que alguien que de repente llegue por su propia reflexión a que ha vivido la vida que quería vivir y que quiere ponerle fin, es imposible con esta ley. No, habrá que meter a esa persona con calzador dentro de los requisitos, pero si no es dependiente, no es dependiente. Entonces no puede acogerse a la ley. Entonces, ¿Ramón San Pedro se podría haber acogido a esta ley? Sí, eso es un avance. Era absolutamente inadmisible que en el país de Ramón San Pedro no entrara en la ley, ¿no? Uno que fue el iniciador realmente del movimiento ciudadano, ¿no? Aunque él muere en el 98 y la asociación es del 84, pero es cuando, ¡boom!, aquello tiene el disparadero de salida, ¿no? No, él sí entra, ¿no? O María José Carrasco, que tenía esclerosis múltiple, o gente con esclerosis lateral amiotrófica. Y una cosa muy buena de la ley, ¿no? No todo es malo, es una ley que está bien la ley, pero es mejorable, es el testamento vital, ¿no? Las personas con demencia no estarán condenadas a morir hasta que tengan una neumonía o hasta que dejen de tragar. Podrán morir mucho antes si lo dejan por escrito en un documento. Previamente. Claro. Porque antes con el aborto tenían que algunos ir a abortar, algunas ir a abortar fuera de España, ahora no habrá que irse a morir dignamente fuera de España. No habrá que irse a Suiza, no habrá que buscar un amigo dentro del sistema, no habrá que recurrir a Internet, esperemos. Creo que mañana se comienza el trámite y habrá que, ¿no?, recordar. Habrá que presionar, habrá que hablar con las diputadas y los diputados de la comisión, debatir con ellos esta hipótesis que tenemos de que el control previo en manos de las comunidades autónomas puede ser un gran peligro. Imagínate una comisión nombrada por la Comunidad Autónoma de Murcia que tiene que autorizar caso por caso. Eso significa que no se va a aprobar ninguno. Entonces, todas aquellas comunidades contaminadas por Vox, pues puede ser muy problemático. Entonces, queremos que le quiten ese protagonismo a la comunidad autónoma y que se lo den a cada persona. Curioso que esta gente tan amigo de las armas, de pegar tiros, de matar, después en las cuestiones de la muerte digna... Es una idea de la libertad muy sui generis, porque ¿qué libertad hay más pura
que la de disponer de tu vida, ¿no? Nunca, nunca a la derecha le ha gustado la libertad. Fernando Marín, de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna, ofrezcámosle mañana este arranque de la ley pues, a esa gente honesta, pues eso, al doctor Luis Montes, A Luis, sí. a Ramón San Pedro, a María Luisa Ángel, a Ramona. Un montón de gente que gracias a su altruismo han dado testimonio y han ayudado porque le han puesto cara, que es lo importante del testimonio. Esto no es gente que no existe, ¿no? Hay muchas personas que les gustaría poder decidir, ¿no? Entramos en el siglo XXI desobedientes. No hay razón máxima de desobediencia que la de escoger. ¿Cómo vivimos y hasta cuándo? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias a vosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? Aquí estamos como siempre informando desde América Latina y por supuesto no podemos dejar de mencionar el discurso del presidente de los Estados Unidos ante la Unión después de haber sido absuelto en el juicio político. ¿Por qué? Porque involucra a América Latina. Mencionó 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y además presentó en el recinto a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. Desde ya que su foco fue Venezuela y no hay que descartar nunca cuando se habla de Estados Unidos y cuando tiene una política agresiva en la retórica, una intervención militar. En Cuba dicen que la política de Estados Unidos desde que asumió Donald Trump implicó un grave retroceso para la situación en la isla, comparado justamente con el deshielo que se había producido durante la presidencia de Barack Obama. Maduro es un gobernante ilegítimo, tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar. Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños, aspiraciones de todos los venezolanos. Sumándose a nosotros en la galería es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje. En el contexto del discurso del presidente de los Estados Unidos no puedo dejar de mencionar el tema del coronavirus, pero desde un ángulo diferente, porque esta histeria colectiva que se da respecto de China hay que verla en el contexto de Estados Unidos y América Latina, cuando el presidente de los Estados Unidos y muchos de sus funcionarios recorren América Latina y dicen la amenaza para la región es China. No se refiere al tema del coronavirus, se refiere al tema de las inversiones. Pero lo notable del discurso y de la histeria respecto a lo que está pasando en China, sin minimizarlo, Juan Carlos, sin minimizarlo, es que en esta temporada ya murieron más de 10.000 personas en los Estados Unidos a raíz de la gripe. Sí, como escuchan, más de 10.000 personas que murieron a raíz de la gripe son datos oficiales y no hay una histeria colectiva en el mundo de no viajar a los Estados Unidos. Por eso siempre hay que unir los temas sanitarios, los temas de virus, los temas que pueden afectar a un país y en este caso a las 2 principales potencias del mundo con temas económicos y de geopolítica. Твердо подчеркнули нашу приверженность уважению суверенитета Венесуэлы, нашу солидарность с венесуэльским руководством и венесуэльским народом в их противостоянии незаконному давлению, которое оказывают Соединенные Штаты и их пособники. Y ahí firmemente reiteramos nuestra solidaridad y respeto al pueblo venezolano y al gobierno venezolano en su lucha contra presión ilegítima por la parte de los Estados Unidos y los que le apoyan en esta actividad. Y si hablamos de geopolítica, tenemos que mencionar también la visita del canciller de Rusia, Lavrov, a Cuba y a Venezuela, porque Rusia sigue jugando en América Latina y el Caribe. No podemos decir que tiene que ver con afinidades ideológicas. Nadie puede pensar que hoy el gobierno de Rusia tiene afinidad ideológica con el gobierno de Cuba o con el gobierno de Venezuela. Es parte de los juegos en el tablero mundial. Pero también es una forma, Juan Carlos, de decirle a los Estados Unidos, miren, nosotros no vamos a permitir una invasión de Estados Unidos a Venezuela y tampoco vamos a permitir una invasión de Estados Unidos a Cuba. Es verdad
que Rusia no ha hecho gran cosa respecto de las sanciones económicas de Donald Trump a Cuba. Digo, en el ámbito diplomático siempre las rechaza, pero en lo concreto tampoco ha hecho demasiado, más allá de estos gestos o de mantener vínculos económicos. Pero también es verdad que Cuba está muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Rusia. De todas maneras, creo que hay que prestar atención a esto que hace Rusia cuando envía a su canciller a gira por algunos países de América Latina. Además, Juan Carlos, me pregunto, ¿cuánta gente que nos está mirando ahora sabe que en Colombia siguen asesinando dirigentes sociales? Seguramente quienes nos ven el programa de manera continua lo saben, porque lo hemos mencionado en muchísimas oportunidades. Aparecieron esta semana datos oficiales. 19 muertos solamente en el mes de enero en Colombia de dirigentes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. Pero claro, como Iván Duque es un gran aliado de los Estados Unidos y Luis Almagro, el secretario general de la OEA, solo mira lo que pasa en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, pareciera que el tema de Colombia no existiera. Pero nosotros lo mencionamos, porque es parte de la realidad latinoamericana y yo creo que es importante que la gente que mira este programa también conozca esta parte de América Latina. Y hoy, en el 2017, el Parlamento Nacional... America First. Españoles, el franquismo será delito. 44 años esperando y esperando y esperando esta noticia. La apología y exaltación del franquismo, por fin, será delito. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en una democracia de verdad no se homenajea ni a pederastas, ni a violadores, ni a ladrones, ni tampoco a dictadores ni a tiranos. Quien quiera tener un retrato de Franco en el retrete o en el cuarto donde concibieron con mucho amor a sus hijos, que vayan con Dios, que hagan lo que les dé la gana, pero en la esfera pública no, porque es de todos y porque no se puede celebrar lo que precisamente acaba con la convivencia. Pues eso, que más vale tarde que nunca, que ya va siendo hora de prohibir fundaciones que lleven el nombre de un dictador que fusiló a más de 200.000 españoles, condenó al exilio a otras 450.000 personas y encarceló a 300.000 largas. Ya está bien el escarnio de tener que soportar cada 20 de noviembre o cada 18 de julio ver cómo 4 descerebrados salen a la calle a jalear a un dictador que convirtió a España en el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de desaparecidos y de fosas, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, más de 114.000. Entre ellos, como un emblema, Lorca, con 2 banderilleros y un maestro, que no sabemos dónde están. Basta ya de aplicar la ley Mordaza y el delito de odio a los que quieren ensanchar la democracia, mientras que los que quieren encarcelarla, pues nada, que se van de rositas. Es hora de reactivar una ley de memoria histórica que el Partido Popular y Ciudadanos se encargaron de bloquear en el Congreso y en el Senado. Una reactivación que incluye meter dentro del sistema educativo el conocimiento de la historia democrática de España. Claro, se trata, como hemos visto, de exhumar del Valle de los Caídos a quienes sean reclamados por sus familiares. Se trata de retirar medallas policiales como la de Billy el Niño, el torturador, o suprimir títulos nobiliarios que representen la exaltación de la guerra civil y de la dictadura. Claro, no es extraño que la derechona de este país haya llamado a una santa cruzada contra este gobierno progresista de coalición. Incluso alguno, con tintes nazis, ha llamado a un golpe de Estado. Porque saben que se les ha acabado la barra libre. Bueno, y hablando de barra libre, pues estos es que empiezan de cachorros, bebiendo whisky caro, a borro, y terminan paseándose, igual también borrachos, por la Gran Vía, pero marchando al paso de la oca y sobre todo queriendo dar el paseillo a los demócratas. Eso sí, siempre, antes de fusilar, en nombre de la democracia y en nombre de la Constitución. ¡Qué país! Hasta mañana, desobedientes.